Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los diferentes sistemas de tributación que te puedes encontrar como autónomo. Y sí, amigos, ya sabéis que esta serie de vídeos está patrocinada por Gestorum, la gestoría líder en España, que tiene los mejores profesionales, más de 50, la mejor tecnología, todo para conseguir que cumplas con esas obligaciones de la mejor manera posible, que te cueste el menor esfuerzo posible. Y eso sí, siempre con la experiencia, con el conocimiento que tienen los profesionales de Gestorum. Pero es que además vas a conseguir los mejores precios del mercado. Aquí te dejo, Gestorum. Y ahora ya sí vamos a ir con esos sistemas de tributación que te puedes encontrar como autónomo en España si decides darte de alta y empezar a funcionar como tal. Y es que en España hay diferentes sistemas de tributación que, bueno, pues pueden venir por el tipo de actividad, pueden venir por el volumen de facturación, el volumen de negocio, pero, bueno, que debemos conocer y saber cuáles son los límites de cada uno de ellos para entender en qué modelo vamos a estar encajados, cuál va a ser nuestro sistema de tributación una vez que nos hayamos dado de alta como autónomos. ¿Y cuál es el primero? Bueno, pues tendríamos la estimación directa normal. ¿Qué es la estimación directa? Fundamentalmente es la diferencia entre esos ingresos y esos gastos, nos genera un beneficio y sobre ese beneficio vamos a retener un porcentaje, en este caso un 20%. Bueno, ese beneficio que vamos a tener es sobre el que pagaremos IRPF. Lo pagaremos al final en la declaración de la renta, donde nos saldrá una cifra a pagar y a partir de las retenciones que ya hemos realizado de manera trimestralmente, quitando esas retenciones a lo que tenemos que pagar, pues nos saldrá una declaración de la renta a pagar o a devolver. Pero en principio lo que hacemos es una estimación directa de los resultados de nuestra actividad como autónomos. Así que, ¿cómo se calcula? Esa retención sobre el IRPF se calcula con los ingresos reales menos los gastos deducibles, no todos los gastos, los deducibles, nos va a dar un resultado, unos beneficios reales y sobre esos beneficios reales calcularemos la retención. Como te decía, gastos deducibles, no todos los gastos van a ser deducibles. Hay una serie de criterios que nos van a decir qué gastos son deducibles, hasta qué punto dentro de una actividad como autónomo. Y la verdad es que en muchos casos estos gastos deducibles no son todos los gastos que se producen en esa gestión de actividad que tiene el autónomo. Fundamental, guardar la documentación que nos pueda ayudar a defendernos ante una inspección tributaria. Tenemos obligación de guardarlo durante 4 ejercicios, que viene a ser durante 5 años, la necesidad de guardar toda esa documentación que justifica nuestros ingresos y que justifica nuestros gastos deducibles. ¿Y qué autónomos van a estar en estimación directa normal? Bueno, pues en estimación directa normal van a estar todos aquellos que superen los 600.000 euros anuales y que no puedan acogerse a esos regímenes simplificados. Ahí vamos a tener la estimación directa normal. La estimación simplificada, directa simplificada, funciona exactamente igual. Estamos hablando de autónomos con un volumen de ingresos inferior a los 600.000 euros anuales. Y funciona exactamente igual. Se calcula ingresos menos gastos deducibles. A partir de ahí se produce la retención. La documentación hay que guardarla igual y los gastos deducibles pues tienen el mismo problema que cuando hablamos de la estimación directa, sin simplificar. ¿Cómo funciona? Vamos a poner un ejemplo que nos vale para las dos. Veis que la diferencia entre la simplificada y la no simplificada es el volumen de negocio. Si estás empezando tu actividad, pues no vas a tener unos ingresos anuales de 600.000 euros en el ejercicio anterior, con lo que empezarás con la estimación directa simplificada. Imagínate que eres un fotógrafo que ha facturado unos 120.000 euros al año. Aquí ya estaríamos situándonos en la estimación directa simplificada. En este trimestre has facturado 30.000 euros. Bien. Y has tenido unos gastos deducibles de tu actividad de 10.000. Con lo que al final tienes 20.000 euros de beneficio neto. Pues a partir de ese beneficio lo registraremos en el modelo 130 trimestral ante la agencia tributaria. Tendremos que aplicarle una retención del 20% que ingresaremos en la agencia tributaria y que después será tenida en cuenta en nuestra declaración de la renta. Cuando hagamos ese total que nos sale a pagar, pues le quitaremos lo que ya hemos pagado por las retenciones y nos saldrá una cantidad o bien a pagar o bien a devolver.
Y aquí tendríamos las dos primeras maneras de tributación, la estimación directa, bien sea normal, bien sea simplificada. Ahora vamos con la estimación objetiva, los famosos módulos que muchos autónomos pues todavía utilizan. Vamos a ver qué es esto de la estimación objetiva. Bueno, pues esto es un sistema simplificado que tienen ciertos autónomos, cada vez menos, una serie de actividades determinadas, una serie de epígrafes determinados, por eso lo hablábamos el otro día, la importancia, aquí te dejo el vídeo, de elegir correctamente el epígrafe y bueno, pues a partir de ahí vamos a realizar una serie de pagos a la agencia tributaria en función no de esos ingresos que hemos tenido menos los gastos que nos han ocasionado, sino que estaríamos hablando en este caso de una tributación que no es por un beneficio real, sino en función de una serie de parámetros que se han definido para esa actividad. Y los parámetros pues son diversos. En una actividad puede ser el número de metros cuadrados que tiene nuestro local, en otro el número de mesas, la potencia del horno, la electricidad consumida. Hay que conocer cuál es la actividad, buscar cuál es la fórmula de esos módulos y obtendremos una cantidad fija que tendremos que pagar todos los trimestres por ese IRPF. Es importante saber que esta actividad, además de estar limitada a una serie de epígrafes determinados, estamos hablando de 250.000 euros de facturación máxima y un tope de 120.000 euros de facturación con otros empresarios. Esos serían los límites actuales de los módulos, aunque estos límites se van revisando normalmente año a año, claramente con una intención de ir cada vez haciendo más complicado que se pueda ejercer con estos módulos, que fueron un sistema creado hace tiempo y que tienden o quieren hacer desaparecer. Primero, para el cálculo, como hemos dicho, no estamos trabajando sobre el beneficio de la actividad, sino que estamos trabajando una serie de parámetros que según el CENAE, según ese epígrafe, están definidos y tienen que ver con circunstancias específicas de ese tipo de actividad. ¿Qué actividades están permitidas? Bueno, pues solo las que están recogidas dentro de ese acuerdo de módulos. Comercio minorista, agricultura, bueno, pues una serie de epígrafes determinados que sí pueden acogerse a estos módulos. Y ya hemos dicho que el límite son esos 250.000 euros de facturación anual y menos de esos 120.000 euros a facturación a otros empresarios. Vamos con un ejemplo. Imaginemos Carlos que tiene una tienda con 2 empleados, tiene 40 metros cuadrados. Bueno, pues en función de la fórmula de su actividad, calcularía cuánto tiene que pagar al trimestre por estar realizando esa actividad con esos parámetros, como te digo, fijados en el reglamento de módulos. Bueno, pues resulta que tiene que pagar 3.000 euros de IRPF al trimestre. Claro, estos 3.000 euros al trimestre son independientes de que ese trimestre hayamos facturado mucho, hayamos facturado poco, hayamos estado la mayor parte del trimestre cerrados. Vamos a tener esa obligación fija de tributación. También es verdad que si hemos tenido una facturación muy alta y hemos conseguido muchas ventas y mucho beneficio, aún así tendremos que estar pagando esos 3.000 euros al trimestre porque así lo hemos calculado con nuestros módulos. Por último, estas serían las 3 grandes modelos de tributación, pero tenemos una especie de particularidad para esos autónomos profesionales que tienen que retener en las facturas. Estos autónomos profesionales que tienen que retener en las facturas no van a realizar en la mayoría de los casos ese modelo 130 y una serie de límites, pero no van a tener que realizar el modelo 130 de retención en esa estimación directa sobre el beneficio porque lo que están obligados es a que en cada factura que ellos emiten, en cada ingreso, van a tener ahí una retención a favor del contrario, que el contrario tributará o depositará en la agencia tributaria en nombre de ese autónomo profesional, así que directamente se está produciendo la retención sobre la facturación, sobre los ingresos. Muy importante darnos cuenta que no es sobre el beneficio, es sobre los ingresos. Y sobre esos ingresos, estos autónomos profesionales, al principio de su actividad, tendrán que retener un 7 y después pasan a retener un 15. Bueno, pues esta particularidad hace que este tipo de autónomos, los profesionales, directamente estén ya reteniendo IRPF en cada factura que emiten. Así que quedan una serie de límites exentos de tener que hacerlo en el modelo 130 de manera trimestral. De todas maneras, aquí te dejo un vídeo en el que hablamos específicamente de esta particularidad de los autónomos profesionales y cuáles son esos límites para tener que declarar el 130 o no, qué ventajas, qué inconvenientes tiene, todo eso en este vídeo que tenéis aquí.
Vamos a poner el ejemplo típico de autónomo profesional, un abogado que hace una factura a una empresa, una factura de 2.000 euros. Bueno, pues tendremos que aplicarle una retención a esa factura. Entonces, en la factura tendremos una base imponible de 2.000 euros, una retención del 15%, que en este caso serían 300 euros, así que nos quedarían 1.700 euros que pagar de factura. Todo esto es independiente del IVA que tendremos que aplicar sobre la base imponible. Así que, como veis, ya nos están reteniendo en cada factura que estamos emitiendo, con lo que, bueno, pues la agencia tributaria ya va recopilando todo ese IRPF por adelantado, que finalmente, como siempre, será en la declaración de la renta cuando se haga la suma, la cuenta definitiva, para saber si todavía tenemos que pagar más IRPF o nos tienen que devolver IRPF retenido de más. Así que, en resumen, vamos a poder tener estimación directa normal y simplificada, muy fácil, diferencia entre ingresos y gastos deducibles, ahí tendremos un resultado y sobre ese resultado nos aplicarán una retención del 20% de manera trimestral, bien sea en el modelo 130, en esta estimación directa o estimación directa simplificada. Luego tenemos la estimación objetiva, que serían los famosos módulos en los que vamos a tener, bueno, pues una tributación por una serie de parámetros ligados a la actividad. Haremos el cálculo, tendremos una cantidad fija todos los trimestres, lo declararemos en el 131 de manera trimestral. Esas serían las fundamentales: directa simplificada, la directa normal y la objetiva o los módulos. Y luego tenemos un caso particular, que son esos autónomos profesionales. Se les va a obligar a retener IRPF en cada factura que emiten. Ojo, factura, ingresos, no diferencia entre ingresos y gastos. Y a partir de ahí ya será después en la declaración de la renta cuando esas retenciones se compensen y den un resultado de declaración de la renta, como ya hemos dicho, a pagar o a devolver. Bueno, pues estos son los diferentes sistemas que te puedes encontrar como autónomo a la hora de tener que tributar. Claro, como veis hay complejidad. Pues por eso os recomiendo Gestorun, la gestoría online líder en España, con los mejores profesionales, la mejor tecnología, y esto te va a gustar, el mejor precio del mercado. Así que no dudes, consulta con Gestorun y olvídate de todo el tema este de las obligaciones, de los tipos de tributación, que ellos se encargan de todo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante todo esto que te he contado de los sistemas de tributación. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir avanzando en el mundo del emprendimiento, de los autónomos, de las obligaciones, aquí tienes más vídeos relacionados. Y ojo, en la descripción todos los vídeos de los que hemos hablado en el vídeo de hoy. Adiós, adiós.